pueda visualizar en una pantalla más pequeña o con menos volumen de información lo que me interesa, sobre todo cuando tengo muchos campos. En principio, una tabla como esta podríamos trabajar perfectamente con filtros normales sin necesidad de introducir una tabla dinámica. Pero si tuviésemos muchas columnas y yo solamente quiero ver la nota y el estado, todas estas columnas me sobran. Y sobre todo si yo quiero que la nota pase a ser un valor que se valore por filas en lugar de por columna. Muy bien, ¿cómo se crea una tabla dinámica? Seleccionamos los datos, al igual que para los filtros, podemos seleccionar toda la columna o seleccionar solo la tabla de datos y pasa exactamente igual. Es decir, si seleccionamos solo los datos de esta tabla y metemos datos a continuación, no se actualizarán los valores en la tabla dinámica. Otra cosa, si nosotros utilizamos la tabla dinámica para hacer cálculos, por ejemplo, para que nos sume el total de las notas o nos sume el total de los estados o nos calcule el estado más alto o la nota más alta, tampoco se contemplará si yo no tengo esos datos registrados en los datos de origen. Así que en principio yo para curarme en salud y como os decía no tengo muchos datos en este Excel, voy a coger todas las columnas. Una vez seleccionados los datos que quiero que formen parte de mi tabla dinámica, me voy a insertar tabla dinámica y aquí nos aparecen dos partes. Una tiene que ver con los datos de origen y otra con dónde queremos volcar esos datos en una tabla dinámica. En mi caso, selecciono una tabla o rango. Podríamos cogerlo de una fuente externa. Imaginemos, por ejemplo, que nosotros fuésemos a utilizar una tabla dinámica que se nutre de datos de una base de datos en Access o en otro archivo Excel que no sea esto. No nos vamos a complicar por ahí. Eh, entonces, ¿cómo puedo cambiar yo estos datos? Si le damos aquí, como veis que es una flechita, nos permite seleccionar otros datos. Únicamente tendré que ponerme con el ratón y seleccionar. Así vuelvo a seleccionar las columnas o si me pongo sobre una celda, selecciono la tabla. Si fijáis, desde B1 hasta E7. En mi caso, como os decía, toda la columna de la hoja 1, cógeme los datos de la columna B, todas las filas, y de la columna E, todas las filas, desde B hasta E. Tiene los dos puntitos. Muy bien. Y luego está dónde queremos colocar esa tabla dinámica. Podemos buscar una nueva hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Que nos sacará una nueva pestaña o en la hoja de cálculo existente. Si seleccionamos en la hoja de cálculo existente, tendremos que poner en qué celda queremos que se marque el inicio de esa tabla dinámica. En este caso, la tabla se construiría a partir de aquí, de la celda K1. Normalmente, para que los datos estén más limpios, solemos llevarlo a una nueva hoja de cálculo. Aparte, cuando nosotros actualizamos la información de una tabla dinámica o modificamos su estructura, la información que está en las celdas colindantes se elimina, motivo de mayor relevancia para tenerlo en una hoja de cálculo diferente. Bien, aceptar. Muy bien, pues ahora lo que nos queda es jugar con los datos. Y aquí no es ya una cuestión informática, es una cuestión analítica. ¿De acuerdo? Tenemos que tener en cuenta primero la eficiencia visual, es decir, ubicar los datos de manera que para el que los está visualizando sea lo más comprensible posible. Y luego facilitar los datos que se están pidiendo. Por ejemplo, si nosotros le pidiésemos que nos diese la nota por alumno, tendríamos que tener primero los alumnos, es decir, en las filas los datos de los alumnos, para yo ver la nota por alumno. ¿Que podríamos ponerlo en la columna? Sí, pero como vemos ya es más difícil de visualizar esa información. Así que en principio lo llevamos a las filas. Y luego la nota la tendríamos que llevar a los valores. Cuando nosotros lo llevamos a los valores,
Veis aquí que pone cuenta de nota. ¿Por qué? Porque con los valores las tablas dinámicas aplican diferentes operaciones. Como lo que yo quiero no es que me cuente cuántas notas aparecen en cada alumno, sino cuál es la nota de cada alumno, tendré que modificar la operación que por defecto se le da a este campo. Por lo tanto, tendremos que darle a la flechita que aparece aquí a mano derecha y luego dentro de las opciones que hay, darle a configuración del campo valor. Aquí tenemos dos pestañitas, ¿de acuerdo? Resumir valores por y mostrar valores como. Bien, en el caso de resumir valores por, que es lo que nos interesa ahora mismo, nosotros podemos decirle que los sume. Por lo tanto, si hubiese para Antonio dentro de esa tabla diferentes notas, porque tuviese varias asignaturas, sumaría las notas de esas diferentes asignaturas. Que lo cuente, que es lo que está haciendo, que me cuente cuántos registros de notas, cuántas veces aparece una nota para Antonio. Que me halle la media. Lo que os decía, si yo tengo en esa tabla varias veces el nombre de Antonio con diferentes notas, se me ocurre por las diferentes asignaturas, que me halle la media. Que me busque el máximo, que me tomaría la nota más alta que haya en esa tabla para Antonio. Y que me busque el mínimo, la nota más baja que haya en esa tabla para Antonio. Que realice una multiplicación de todos los valores de nota que hay en la tabla y bueno, hay diferentes operaciones adicionales que no voy a entrar. Y luego está el formato del número. Imaginemos, por ejemplo, que estemos hablando de que en esta tabla dinámica estén importes de ventas. A mí no me interesa verlo como un número general sin formato. Me interesa verlo como moneda, con el símbolo de euro y con 2 decimales. Igual que lo que vimos anteriormente en la tabla dinámica también debemos seleccionar el formato que queremos dar a los datos. En mi caso quiero un número sin decimales y no necesita separador de miles. Le damos a aceptar y bien. En nuestro caso, vamos a configurar el campo valor y en lugar de producto, ¿de acuerdo? Vamos a poner que nos ponga suma, ¿vale? ¿Por qué? Porque como de Antonio solo tengo una nota, con que me ponga esa nota me vale. O promedio. La nota media, en este caso como solo tiene una nota, pues esa nota. Si quisiésemos que nos saliese por cada asignatura, la tabla tendría que tener otros campos, otros valores. ¿Vale? Muy bien. Aquí podemos cambiar el nombre a la columna y luego mostrar cómo queremos que aparezca, como un porcentaje del total, como un porcentaje. Si queremos que aparte de ponernos el promedio, nos aparezca como un valor específico y como una formulación respecto al total o respecto a los otros valores que hay en la tabla. En nuestro caso, nosotros esta pestaña no la vamos a tocar y dentro de esto trabajaremos lo que decía suma, cuenta, promedio, máximo, mínimo y producto, ¿vale? El formato de número que ya se lo hemos dado. Vale. Como nota es otra variable, no me la acepta, así que vamos a ponerle nota y un guión bajo para que me lo acepte. ¿Por qué? Porque nota es el nombre de la variable, entonces no me permite ponérselo a la columna. Vemos ahora que si nos vamos a totales generales y lo activamos, nos sale un 9. ¿Por qué? Porque me está haciendo el cálculo que yo le he dicho, el promedio. Y el promedio de estos valores sería un 9,33 para el total general. ¿De acuerdo? A partir de aquí podemos jugar con estas variables como nosotros estimemos oportuno. Lo único que no podemos hacer es poner en valores textos si queremos que hagan operaciones. Una cuenta sí, porque puedes contar texto, pero lo que no puede hacer es una suma, ¿vale? No va a aparecer todo a cero. ¿Por qué? Porque el texto no se puede sumar. Lo podemos poner en filtros y jugar con los filtros, seleccionando
un elemento o varios. Lo podemos poner, lo que os decía, en las columnas, en lugar de filtros en las columnas, y que nos aparezcan los aprobados o los suspendidos y la nota que ha sacado cada alumno. En fin, podemos jugar con la configuración de la tabla como nosotros queramos. ¿Cómo rodamos un campo y lo ponemos de un lado a otro? Pues simplemente tenemos que ponernos encima con el cursor del ratón, seleccionarlo con el botón izquierdo y moverlo moviendo el ratón. ¿De acuerdo? Y para añadirlo desde los campos de tabla, dándole tic o igual arrastrándolo al lugar en el que queremos que se ponga. Bueno, si controlan todas las partes que hemos visto en este vídeo, no deben tener ningún problema para resolver el ejercicio que se va a poner en el examen. ¿De acuerdo? El examen será muy similar al que hicimos inicialmente, al que está publicado en la plataforma. Lo que se cambiarán, obviamente, son los datos con los cuales van a trabajar y los filtros que se piden, las configuraciones de tabla. Jugaremos sobre todo con las variables con las que estamos trabajando, aunque lo que se pida sea lo mismo, porque al final es lo que estamos evaluando, que saben utilizar fórmulas simples, el buscar V, el condicional, los filtros y las tablas dinámicas. Para cualquier duda ya saben que me pueden preguntar y mucha suerte a todos. Hasta luego.